Si alguien quiere revisar su examen, lo podemos hacer de repente más tarde o el sábado, cualquier situación. Ya ahí está el examen, no hay problema, lo revisamos. Si todo el grupo quiere revisar el examen en forma que yo vaya uno por uno, también lo revisamos, pero vía virtual, cualquier día que ustedes me digan. Ya, yo no reviso el examen en mis clases porque pierdo tiempo. Ya, entonces cualquier día que ustedes quieran, me pasaron un formato de lo que era misión y visión y todo aquello. Yo control C, control V, igualito que estaba, lo he colocado, ¿no? Solo que coloqué al revés, misión al revés, visión al revés para ambas filas, ¿sí? Pero al final estaba correcto lo que ustedes habían hecho, ¿no? Entonces yo me disculpo con alguien que le dije, ¿por qué no piensas? Porque pensé que la pregunta era B. Y dije, a ver, si no saben la clasificación bacteriana han visto que van a tener problemas, que ya les he dicho al inicio del semestre. Tú sabes la clasificación bacteriana porque en los casos clínicos te dicen, yo soy coco gram positivo, ¿no? Sí, y soy tal, ¿no? Entonces, si ustedes no conocen la clasificación bacteriana, como algunos que no sé si estarían en clases o por ahí son fantasmas, sí, hemos encontrado 4 nuevas bacterias, como Staphylococcus pyogenes, como Streptococcus aureus, ¿no es cierto? ¿Ya? Y algo más por ahí, no me acuerdo ahorita, pero por ahí está. ¿Ya? Sí, alguien le puso Escherichia coli también, ¿sí? ¿Y por qué será? No sé, ¿no es cierto? Entonces, ya, solo que todavía no hemos visto Escherichia coli. Sí, ahí está. Y algún otro nombre más de un hongo que le colocó a alguien, pero bueno, no sé, por qué razón. Posiblemente que no estuvieron en clase o alguna situación, ¿ya? Para los que les fue bien, sigan adelante, garanticen su aprobación con el segundo parcial, que va a estar casi igual, un poquito más complejo, sí, porque vamos a hablar, ahora sí va a ser más para escribir, y va a ser de otro método de examen, ya, porque lamentablemente ahora vamos a ver lo que son los cocos gram negativos. Nos falta un coco gram positivo, que es, ¿cuál es? El enterococo, ¿no es cierto? Pero el enterococo lo vas a ver junto con el grupo QES, ¿ya? Porque tiene una relación, porque es una bacteria que también se encuentra en hospitales y se llama nosocomia o infección asociada a servicios de salud. Después lo vamos a ver. Entonces ahora nos toca los cocos gram negativos, después los bacilos gram positivos y después los bacilos gram negativos. Y hasta ahí vamos a llegar al segundo parcial. Obviamente necesitamos un tema especial que se llama tuberculosis. Entonces de los gram negativos tenemos dos, las neiserias y la moraxella, ¿no es cierto? La moraxella catarralis no es muy común. Al final está de esta presentación la moraxella catarralis, muy sencillita. La que sí es interesante es la neisseria. Y las neisserias, ahí está la moraxella catarralis, y las neisserias son dos, la neisseria gonorrheae y la neisseria meningitis. La Bramanella es similar a la moraxella, pero la Bramanella, que también se llama Bramanella catarralis, no tenemos en incidencia en este momento, ¿sí? Lo interesante es que la Bramanella puede estar con nosotros todos los días, pero no todos los días también se muere. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunitario se encarga. No es un virus, cuidado que piensen, es como un virus de un resfriado común. ¿Qué haces si tienes un paciente con resfriado común? ¿Qué haces? A ver, ¿quién quiere ayudar? ¿Qué haces con un paciente con resfriado común? ¿Quién ayuda? No maten sus bacterias. Ah,
analgésicos, ¿no es cierto? En este caso, paracetamol, ibuprofeno y posiblemente un antigripal, ¿no es cierto? Para que ayude un poquito. ¿Pero el antigripal mata al virus? No mata al virus. ¿Que protege un poco que los virus se sigan multiplicando? Sí. Por eso se llama antigripal. Pero principalmente tiene un antihistamínico y tiene, ¿no es cierto?, algo que alivia a nuestro sistema. Entonces, si estaba con un poquito de rinorrea, va a bajar la rinorrea. Estaba un poquito con fiebre, va a bajar la fiebre, etcétera, ¿no es cierto? Pero después nada más. ¿Quién se encarga de los virus? Nuestro organismo, a través de la inmunidad, ¿no es cierto? La otra manera es más o menos similar, ¿sí? Nuestro organismo se encarga. No se olviden que nosotros tenemos un matabacterias que se llama lisozima, ¿sí? Entonces ese se encarga de todo. Entonces las neiserias que tenemos a la hemorragia catarral es similar a la otra manera. Y vamos a ver, de las neiserias vamos a ver a dos: la Neisseria gonorrheae y la Neisseria meningitis. La Neisseria gonorrheae, si se escribe, también conocida como gonococo, esta es una ITS. ¿Qué es una ITS? Infección de transmisión sexual. Por tanto, la Neisseria gonorrheae tiene como puerta de entrada la transmisión sexual. La Neisseria meningitis entra por vía nasofaríngea, igual que el Streptococcus pneumoniae. Y si es igual que el Streptococcus pneumoniae, ¿cuáles serán sus patologías? Si es similar al Streptococcus pneumoniae. Neumonía. Esos son los síntomas, ¿no? Las enfermedades serían neumonía, meningitis y una endocarditis o una sepsis o una apendicectomía. Entonces la Neisseria meningitis tiene las mismas características que tiene. ¿Cuáles son las características de esto? Que ya ustedes saben, pero vamos a anotar el chanchullo. Los dos son cocos gram negativo, ¿cierto? Primera cosa importante, ¿sí? Los dos son oxidasa positivos, a diferencia de los otros, en especial de los streptococcus. Si se acuerdan, los streptococcus eran oxidasa negativos, pero no notamos porque no nos interesa mucho los cocos gram positivos esta enzima, que es la oxidasa. En cambio, ahora sí nos interesa la oxidasa. Si yo tuviera un coco gram positivo, en el caso de la Neisseria meningitis, un coco gram positivo, el paciente está con neumonía, ¿cuál es la probabilidad si es coco gram positivo? Un Staphylococcus aureus, un Streptococcus pneumoniae, ¿no es cierto? Los más característicos. También puede ser una Galaxiae, depende de la edad, o también algún epidermidis, dependiendo en algún caso. Raro, pero sí puede ser. Y si fuera coco gram negativo, una neumonía, la posibilidad de una Neisseria meningitis. Si de repente un estudiante del tercer año de la Universidad Central ha tenido esta placa, no sabemos si es gram positivo o gram negativo, ¿no es cierto? Sí, porque se ha tenido tan mal que ahora no sé si es rojo o es azul. ¿Sí? Ocurre esos casos también en la clínica. A ver, su colorante está mal y todo eso. Entonces, yo le tomo la muestra y el laboratorio me dice: doctor, su paciente tiene coco gram positivo. Pero extraño, doctor, porque su catalasa, sí, sabe que positivo. Y yo hago coagulasa y nunca coagula. Entonces su coagulasa negativo. Pero resulta que su novobiosina, ¿cierto?, no da nada. Es negativo. No puede ser sapropítico, ¿no? Entonces dice: está algo mal, no sé qué será. Hazle oxidasa. Sí, listo. Y me dice: oxidasa positivo. Saca tus conclusiones, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ¿quién puede ser oxidasa positivo? Pregunta el laboratorio. Pero saca tus conclusiones, tú estás haciendo el laboratorio. Hazle de nuevo una fisión negra.
con nuevo reactivo. Le hace con nuevo reactivo y me dice, tenía razón, es un coco gram negativo. Entonces, ¿se dan cuenta? La oxidasa nos puede ayudar en eso. ¿Se dan cuenta, no? ¿Sí? Entonces, por eso que la oxidasa es importante. ¿Sí? Entonces, las neiserias son coco gram negativos, oxidasa positivos. Cada uno de estos fermentan azúcares. ¿Sí? Fermentan azúcares. Los azúcares son glucosa, sacarosa, manosa, a veces lactosa, a veces arabinosa, a veces, ¿no? Colocamos. Pero a nosotros nos interesan los dos primeros, ¿no es cierto? La glucosa y la sacarosa. Porque glucosa simplemente es positivo en Neisseria gonorrhoeae y glucosa y sacarosa es en Neisseria mellificalis. Y listo, con eso hemos solucionado el problema y también sus casos clínicos. Con eso está solucionado. ¿Sí? Esto es muy importante el tema. Entonces, con estas dos características ya nosotros podemos determinar lo que se llaman las neiserias. Esta es la palabra clave que ustedes tienen que manejar. Entonces, las neiserias son cocos gram negativos que normalmente están en pares, a veces los decimos diplococos. ¿Sí? Estos se encuentran dentro de los polimorfos nucleares. Ya ustedes saben que los polimorfos nucleares son tres, ¿no? ¿Sí? Los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Pero los eosinófilos y basófilos son pocos. Por tanto, la Neisseria gonorrhoeae o meningitis, cualquiera de los dos, entran más en los neutrófilos. Y es así como vamos a ver en la clínica, como ven acá. Todos estos que ven aquí son neutrófilos. ¿Ya? Por si no los conocían, los neutrófilos tienen una característica. ¿Sí? Sí, a ver, aquí sí se lo voy a dibujar. Neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Son igualitos en tamaño. Miden más o menos entre 14, 15, hasta 20 micras. Igualitos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? El neutrófilo está lobulado. ¿Sí? Está lobulado. Puede tener 2, 3, 4, 5 lóbulos. Para decir 5 núcleos, ¿no es cierto? Ya puede tener. Los eosinófilos normalmente son bilobulados. ¿Sí? Como los que se colocan esas cositas, ¿no? ¿Sí? Igualito. Así es. Y los basófilos no tienen lobulación. Pero los basófilos tienen hartos gránulos, que son de color obviamente azul. Me olvidé mi marcador azul. Todo lo que es negro es azul, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? Los son así. Y los eosinófilos también tienen gránulos, pero de color rosa. Por eso decimos, si tú ves un leucocito con sarampión, ¿qué será? Eosinófilo, ¿no es cierto? Porque tiene sarampión. Claritos, ¿sí? ¿Ya? Entonces ahí está. En cambio este no tiene granulación, por eso se llama neutro, sin granulación. Eo, rojo, y basófilo, azul. Así se llama. ¿Ya? Entonces de esa manera nosotros vemos. Ahora este, ¿qué será? ¿Qué? Neutrófilo. Sí, este podría ser un eosinófilo, pero en este caso es muy grande su granulación. ¿Ya? Estos que están aquí adentro son los cocos gram negativos. Por tanto, este es un neutrófilo con cocos gram negativos. ¿Ya? Esa es la diferencia. Cuando yo veo esto, y veo los cocos gram negativos, indico que se trata de un microorganismo que en este caso es una Neisseria. Dependiendo de la muestra, yo puedo determinar de cuál Neisseria puede ser, ¿sí? Pero hoy por hoy es complicado en algunos casos diferenciar la muestra. Por eso es que tenemos que hacer la prueba de azúcares, ¿no? ¿Por qué? Porque es diferente, es difícil a veces determinar. Solo en una ocasión hemos encontrado Neisseria gonorrhoeae en faringe. Algo raro, ¿no es cierto? Neisseria gonorrhoeae en faringe. Pero solo en una ocasión hemos encontrado. Entonces, obviamente,
¿no? Hicimos, no se hizo el extendido, ¿no es cierto?, de una secreción faríngea. Y poco grado negativo, la moraxela debe ser, ¿no es cierto? Sí, pero el paciente está un poquito con tos, y además tiene una secreción genital. Tomar eso está la secreción genital, ¿no es cierto? Si es que no quiere. Entonces, ¿qué hace? ¿No es cierto? Entonces, en faringe había Neisseria gonorrhoeae en faringe. Pensamos que era Neisseria meningitidis, pero la Neisseria meningitidis tiene su característica. Uno, que puede causar neumonía, el paciente del pulmón tiene daño, o meningitis, el paciente con meningitis tiene una característica muy particular. Muy particular. Ustedes van a reconocerlo fácil a un paciente con meningitis. ¿Por qué? Porque tiene, o sea, todo está disminuido. No tiene, pupilas dilatadas, paciente que no tiene práctica adinia, se llama, ¿no? O sea, no tiene. Tú levantas el brazo y se cae, ¿no es cierto? Todo, o sea, nada. Tú le enfocas la luz al paciente y no reconoces. Es un paciente que tiene esas características, ¿no? En cambio, que no tiene, está activo. El paciente estaba activo, todas las características. ¿Ya? Entonces, hicimos la prueba de oxidación positiva. Entonces, hicimos la prueba de azúcares y ahí determinamos que efectivamente era Neisseria gonorrhoeae. La única vez que vimos en un paciente. Ya Neisseria gonorrhoeae está bien. Después vamos a hablar de eso. Entonces, es importante, no se olvide, siempre va a estar dentro de los polimorfonucleares, ¿no? Como una característica. Bueno, ahí está, miren, así se ven los focos Gram negativos, ¿no? Rosaditos, catalasa y oxidasa positivos, que son una de las características, pero principalmente oxidasa. Otra cosa, es inmóvil y son lisofocos Gram negativos. Entre sus características de crecimiento, fermentan carbohidratos, ya sea glucosa o sacarosa, no producen gas. Ellos, otra cosa es importante, las neisserias son muy lábiles, se mueren muy fácilmente. ¿Sí? Eso tienen que tener cuidado. ¿Y eso qué significa? Que si yo voy a tomar la muestra, esa muestra debe ser llevada inmediatamente para su procesamiento. No pueden quedarse, en especial líquido cefalorraquídeo. No pueden decir, mañana lo voy a llevar. No. Líquido cefalorraquídeo es emergencia, ¿sí? No puede quedarse líquido cefalorraquídeo. La secreción genital, lo mismo, no puede quedarse. Ya tiene que ser cultivada inmediatamente. Y los métodos de cultivo son especiales para Neisseria gonorrhoeae y meningitis. Normalmente se le da un agar sangre mezclado con alguna sustancia como emina, NAD, etc. Sustancias que les da. Y dentro de eso hay un medio de cultivo que se llama agar chocolate, que es especial para Neisseria gonorrhoeae. Más adelante lo van a anotar, pero si quieren anótenlo. Hay dos, el Tiger Martin, que así se llama, o el agar chocolate. No sé si eso vieron en práctica, ¿no? Agares todavía no vieron. Vale, ahí está. Es lo que les dije, no mueren con rapidez a la desecación, la luz ultravioleta lo puede deteriorar, por eso que es emergencia, ya no se olvide. Líquido cefalorraquídeo, por favor, es emergencia. A veces el laboratorio no quiere atender eso, ¿sí? No quiere. A veces me ha ocurrido a mí, alguna vez, ¿sí? Tenemos un líquido cefalorraquídeo, no voy a poder ir, que esto, que lo otro. Ya, bueno, ¿no? Algún laboratorio. ¿Sí? Entonces recurrir a otra clínica donde atiendan, ¿no? Las 24 horas. Ya al final tuvimos que recurrir a un laboratorio, ¿no? Un laboratorio de la clínica Los Olivos. No estaba el bioquímico y le llamé a la jefa del laboratorio y le dije, doctora, su laboratorio se está quemando. Si mande su bioquímico inmediatamente. Ya llegó el bioquímico, toma líquido cefalorraquídeo. Ya, entonces ahí está. Emergencia médica. ¿Sí? Es emergencia. ¿Cómo vienen cuando se queman? Ya, ahí está. Entonces ahí está. Si es que no querían y era importante ese líquido cefalorraquídeo. No se puede, ya les he dicho. Es que no quieren hacer porque
Porque el líquido cefalorraquídeo se hace 3 pruebas, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? ¿No? A ver. ¿Qué se hace de líquido cefalorraquídeo? Está en este segundo parcial. En pregunta, igual que en un paciente sospechoso de infección torácica. ¿Ah? Una punción lumbar, claro. Líquido cefalorraquídeo se hace la punción lumbar. Pero en esta muestra, ¿qué exámenes se realizan? Ahí está, va por ahí, vamos muy bien, tibio por ahí. 1, mielocultivo. 2, ¿cómo no anotan, no? No anotan. ¿Por qué no anotan? Ahí está, ¿ves? La única que anota, no puedo creer. ¿Cuánto tienes en mi materia? ¿Está bien? 22. Si era más bajo, te iba a regalar 10 puntos. ¿Ya? Entonces, ahí está. Citoquímico, ¿y qué más? Y hablando de ADA. Ya. ¿Cómo es tu nombre? Jessica. Te voy a regalar 5 puntos. Y le voy a quitar 5 a ¿qué se llama? A mi querida amiga Rebeca, eso. Te lo paso sus 5 puntos. Si no quieres, me avisas. Pero ahí está la historia. Ahí en el pasillo, pero no ahorita. En el pasillo. Ya, ahí avanzamos en el pasillo. Ya, muy bien. Entonces, tenemos ahí es que hoy vamos a hablar justo de ADA también, si es que nos hacemos el tiempo. Entonces, los meningococos están en aparatos respiratorios, ¿no es cierto? Superior. Sí, causan meningitis, por eso se llaman meningococos. En cambio, los gonococos se encuentran en vías genitales, por eso causan infecciones genitales, ¿no? Esa es la relación. Es raro ver, por eso les he dicho, una Neisseria gonorrhoeae en faringe, ¿no es cierto? Lo que más pensamos es una Neisseria meningitis. Ya, bueno, ahí está la historia que puede ver. Entonces hoy vamos a hablar de la Neisseria gonorrhoeae. Si nos alcanza, terminamos con la Neisseria meningitis. La Neisseria gonorrhoeae, como ya hemos mencionado, es un cocogram negativo que normalmente está de ador, por eso se llama diplococogram negativo. Crece normalmente en atmósferas sin presencia de oxígeno, normalmente necesita CO2, pero en un agar especial, si no es en el agar Thayer-Mark, que es su agar especial. Es oxidasa positivo, catalasa positiva de Mark, y solo fermenta la glucosa. Listo, esa es pregunta de examen que ya ustedes saben. Dentro de sus características, tiene una estructura de un cocogram, de un gram negativo, por tanto, tiene un peptidoglucano, pero tiene un espacio periplásmico y tiene una membrana externa, ¿no es cierto? Y tiene sus porinas. Aquí sus porinas son importantes porque tienen 2 proteínas específicas, la proteína OPA y la RMP, que son proteínas específicas. Entonces, dentro de sus características tiene una pequeña capsulita que obviamente le ayuda, y esta, como les había mencionado, tiene 3 proteínas muy importantes. Pregunta de examen también: la proteína POL, la proteína OPA y la proteína RMP, o proteína tipo 3. Estas proteínas le sirven de alguna manera como factor de virulencia a la bacteria. Antes basta de la penicilina, pero después hubo algunas situaciones. Tiene unas fibras que están alrededor que le sirve para adherirse a la célula epitelial. Por eso que les dije en algún momento, la gonorrea es 95% de infectiva, ¿se acuerdan? ¿Sí? VIH, 50-50, ¿se acuerdan? ¿Sí? Si estuviéramos con un paciente que tiene VIH, una relación sexual, la posibilidad de que te infectes 50-50. ¿Ya? Si tienes suerte, no te infectas. Si tienes mala suerte, te infectas, ¿no es cierto? En cambio, con Neisseria gonorrhoeae no hay suerte. Demasiada suerte sería que no te infectes. ¿Sí? Estamos hablando sin protección todos los años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la probabilidad de infección es 95%. O sea, casi 100% que te infectas. Por eso que la Neisseria gonorrhoeae se ha adaptado además a 3 lugares dentro de nuestro organismo. Uno vía faringea, vía anal
y conjuntiva. ¿Sí? ¿Ya? No me pregunten cómo, saquen sus conclusiones. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Listo. Dentro de las pilosidades, ¿sí? Vamos a hablar que estos apéndices, ¿sí? Como habíamos mencionado, sí, se adhieren fácilmente a las células. Ahí está, facilita la adherencia. Resiste la fagocitosis y por tanto estas características fácilmente. ¿Dónde se adhiere? El epitelio vaginal. Y de ahí asciende fácilmente a las trompas de falopio, obliterando las trompas de falopio, que significa taponando. ¿Sí? Y entonces el paciente puede tener esterilidad, o la paciente en este caso, ¿no es cierto? Y alguna vez, ahí está, como les dije, puede estar en cavidad oral y algunas otras características. La proteína OPA y el ARMP lo único que hace es de alguna manera facilitar la supervivencia, ¿sí? Adherirse muy bien y de alguna manera también evita la fagocitosis y también evita el tratamiento. De ahí que una convención en 1996 o 94, ¿sí? Se dijo ya no más penicilina. ¿Sí? Y en 2006 efectivamente la OMS dijo ya, listo, a partir de ahora no más penicilina. ¿Ya? Solo que creo que el ministro no sabe aquello, por eso es que en el ministerio siguen dando penicilinas. ¿Sí? Si alguien su tío, el ministro, díganme. Ya no. El único tratamiento para gonorrea es cefalosporina de tercera generación. ¿Cuál? Ya pues, en coro deberían decir, ¿no es cierto? Cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima, cualquiera de los tres. ¿Ya? Creo que es 25 veces que recibo. ¿Sí? La proteína del MP, lo mismo, con las mismas características, los lipoligosacáridos, es otra de las características que tienen las neiserias, en especial la gonorrea, que miren, en las trompas de falopio se adhieren muy bien, por tanto es un factor endotóxico, que significa ser un factor de virulencia, pero también de destrucción o resistencia al sistema inmunitario. Vienen los leucocitos, quieren hacer algo, se mueren. Por eso que el paciente con estas enfermedades tiene muchos leucocitos muertos, que nosotros los podemos ver en la tinción. Por eso es que cuando hacemos un extendido de líquido cefalorraquídeo y el paciente tiene neisseria, vamos a ver miles de leucocitos muertos. ¿Sí? Obviamente que nosotros no vamos a poder reconocer en la tinción si está vivo o está muerto. ¿Sí? Al final vemos miles de leucocitos. Y esa es la característica, ¿se acuerdan? Un poquito más, voy a repetir de nuevo esto. Les dije, en líquido cefalorraquídeo, el citoquímico determina los leucocitos. Valor promedio de leucocitos 5 a 10, les dije, ¿no es cierto? Pero arriba de eso, ya, es patógeno. ¿Sí? Por eso que es importante. Lo mismo en gonorrea. Por eso que en gonorrea, una de las características clínicas fundamentales es la leucorrea. ¿Y qué será leucorrea? Flujo abundante con leucocitos, obviamente a nivel genital. Leucorrea, rea, ¿sí? Es un flujo abundante con abundante cantidad de leucocitos, ¿ya? Y ahorita vamos a ver una leucorrea para que vean. Entonces, la gonorrea ataca las mucosas del aparato genital, no geniturinar en particular, se adapta muy bien al recto, al ojo. ¿Ya? Si un paciente tiene gonorrea y de casualidad se mancha la mano con secreción genital, por limpieza o por cualquier situación, se toca el ojo, se puede contagiar, ¿no es cierto? Sí, porque uno siempre le arde el ojo, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces no hemos hecho esta operación? ¿Cuántas veces en el día haces? No preguntaríamos si no todos te van a molestar. Pero hacemos, yo por lo menos unas 5, 6, 7 veces. Sí, en especial en un horario porque yo utilizo lentes y cuando no estés con lentes, pues comienzan a molestarte, ¿no? Me incomoda el lente. No me gusta mucho el lente. ¿Sí?
No puedo caminar mucho con lente, pero sí para lectura y para firmar, para todo necesito lentes y para calificar también. Pero algún rato en trabajo no estoy con lente, estoy en la computadora todo el rato, pero después hago esta operación porque te molesta, ¿no? Te incomoda, pero no puedo, no me acostumbro. ¿Ya? Entonces, en esa característica, la supuración que hay en la Neisseria gonorreae es tan abundante que al final es una inflamación de tipo crónica, que al final puede ser también una fibrosis, lo que les he dicho, obliteración de trompas, ¿ya? El periodo de incubación puede variar de 2 a 5, ya les he dicho, es importante aquello. Por tanto, en esta enfermedad eso es bueno. El que se infectó con Neisseria gonorreae a los 2 o 3 días ya tiene la secreción. Y una secreción, pero realmente característica. En las mujeres, y hemos dicho, esta infección en el conducto endocervical puede extenderse hasta la uretra, vagina, y esta secreción normalmente es mucopurulenta, color amarillenta más o menos, ¿sí? En algunos casos va a estar en trompas de falopio, puede causar fasciitis, fibrosis y lo que les dije, obliteración de trompas, que es lo más grave. Se obliteran las trompas, se secan esas trompas y ya no sirve. Hay que hacer un corte en las trompas. Y eso es esterilización, ¿no es cierto? No hay otra alternativa. Ya no sé que cambie, no sé. De repente en el futuro tengamos algo similar. ¿Cuál es el problema de la enfermedad? Que la paciente puede tener embarazos ectópicos, la paciente puede tener mortinato, la paciente puede tener abortos. Eso nos tiene que llamar la atención. No es normal que las pacientes tengan abortos así. No es normal. ¿Quién lo está causando ese aborto? Nosotros tenemos que investigar. ¿Será sus gatos que nos están produciendo ese aborto? Alguien dirá, pero ¿cómo mi gato? ¿No es cierto? ¿Ya? ¿Qué se llama? ¿Saben eso o no? Ya van a saber en cuarto semestre. Toxoplasmosis. ¿Ya? La toxoplasmosis. La toxoplasmosis causa estas patologías y otras más, es complicado. Por eso es que es importante que los gatos siempre estén, ¿no?, bien controlados, ¿no?, que traten siempre de tenerlos en casa, ¿no es cierto? Porque ellos se pueden infectar fuera, ¿sí? Pero los gatos es difícil, ¿no? Les gustan los techos, ¿ya? Y ahí se comen heces fecales infectadas y se contaminan con toxoplasmosis. Y como ustedes son tan cariñosos y les dan besos agradables a los gatos, ¿no es cierto? Entonces se consumen heces fecales todos los días, ¿sí? Y entonces ahí está la toxoplasmosis, es por consumo de heces fecales. Y entonces si se embaraza y tiene toxoplasmosis,